y esta glándula es la que no se ve. ¿Podemos encontrar vestigios? Sí. ¿No? Por ejemplo, aquí acolca la oquino, ¿ves? Les he mostrado la cápsula adiposa. La cápsula adiposa se puede ver en la otra pieza, ¿no? Y tendría que estar entre todo ese tejido adiposo la glándula suprarrenal, vestigios. ¿Correcto? La glándula suprarrenal anatómicamente ¿dónde lo vamos a encontrar? Les había dicho que se va a encontrar en el borde radial del riñón, en la región o en la porción suprailiar, ¿no? Más o menos aproximadamente acá se va a encontrar la glándula suprarrenal y nos dice de 1 a 6 personas se va a encontrar en el extremo superior del riñón. Ok, la glándula suprarrenal no tiene mucha ciencia. Ubicación, acá mismo del cuerpo, ¿no? Parte superior del borde mediano del riñón. ¿Medir cuánto? Longitudinalmente 4 a 5 centímetros, de ancho de 2 a 4 y tiene un espesor de 8 a 10 milímetros. Es de color gris amarillenta, consistencia firme y tiene un peso de 6 gramos, el derecho y el izquierdo. Y tiene la forma de una media luna, ¿no? Como generalidades de la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal va a presentar caras, una cara anterior, una cara posterior y una cara renal. ¿Okay? La cara anterior es lo que estamos viendo acá, ¿no? Del lado derecho y del lado izquierdo. En la cara anterior, ¿qué es lo que nos llama la atención? Una estructura muy importante, que se le conoce como el surco, o en su libro lo menciona como hilo, pero en realidad se ve más como un surco oblicuo en la cara anterior. Por este surco oblicuo vamos a encontrar que va a estar la vena suprarrenal izquierda, en este caso la vena suprarrenal derecha. ¿Okay? Lo único que necesitamos anatómicamente es la cara anterior de la glándula suprarrenal, este pequeño surco, nada más. ¿Okay? La cara anterior, ¿con qué se está relacionando? Nos menciona que se relaciona con la vena cava inferior. ¿Con qué más se relaciona? Con el hígado, se va a relacionar con el páncreas y con el estómago. Derecho, vena cava inferior y hígado. Izquierdo, páncreas y estómago, mediante la bolsa omental, ¿no? Más que todo en el tema de relaciones. Estamos viendo la cara anterior, a la derecha, vena cava inferior y hígado. Izquierda, cuerpo y cola del páncreas. Vasos esplénicos se refiere a arteria y venas esplénicas. Y la cara posterior del estómago mediante la bolsa omental, ¿no? Imagen, por ejemplo, de la target, lo mismo nos menciona el surco y la vena omental, que se ve en la cara anterior. La cara anterior también acá, por ejemplo, esto es de Rubier, ¿qué es lo que estamos viendo? La vena cava inferior. La aorta, vemos acá el tronco ciliaco, estas son las arterias supravenicas inferiores, derecha e izquierda. Vemos tronco ciliaco, vemos arterias superior, ¿no? Estamos viendo la vena renal, derecha e izquierda, ¿no? La cara anterior de la glándula suprarrenal, ¿con qué se relacionará? Con la suprailiar. Cava inferior. Vena cava inferior, ¿no? Se está relacionando en la cara anterior de la glándula suprarrenal, la cara anterior, ¿no? Ya este lado, ¿no? ¿Con qué se relaciona este lado? Con el estómago y el páncreas, ¿no? Y acá es otra imagen de Rubier, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde estará la glándula suprarrenal? Acá, ¿no? Esto es la glándula suprarrenal, la cara anterior. ¿Con qué se relaciona? Estamos en el corte, una disección del estómago, ¿no? Se está relacionando con el estómago mediante la bolsa omental, ¿no ve? Nos menciona que está relacionado con los vasos esplénicos, la arteria esplénica y la vena esplénica.
y también con el cuerpo y con la cola del páncreas como tal, ¿no? Por ejemplo, para estudiar Rubier te da unas páginas, unas imágenes. No te lo menciona en el mismo libro, te dice que vayas a buscar a las páginas o a las imágenes anteriores. Pues así tienen que estudiar, ¿no? Quita bastante tiempo, pero aprendes mejor, ¿no? En temas de relaciones. Eso en el lado izquierdo y esto en el lado derecho, de la glándula suprarrenal cara anterior. La cara posterior de la glándula suprarrenal netamente se va a relacionar con el diafragma, nervio hispánico mayor y menor, ocasionalmente con el ganglio ciliar. La cara inferior, también conocido como la cara renal, nos menciona que vamos a encontrar la arista reno-diafragmática. Pero más que todo se va a apoyar ¿dónde? En el polo superior o en el borde medial de la fusión supraciliar. Esas son las tres caras. Borde medial, esto ya es más teoría que solamente ya. Tenemos un borde medial, un borde superior, extremo inferior, extremo superior. Borde medial recibe la arteria suprarrenal media y las arterias suprarrenales superiores. Estas últimas son de la arteria planificada. Ahorita les voy a mostrar todas las arterias, solamente qué es lo que vamos a encontrar en los bordes. Borde superior solamente es convexo. Extremo inferior va a encontrarse la arteria suprarrenal inferior y ramos nerviosos del plexo renal. Extremo superior, la fascia renal y por la cápsula adiposa del riñón. ¿Qué quiere decir? Que va a cubrir prácticamente la glándula suprarrenal y el riñón, la cápsula suprarrenal. Lo va a englobar a los dos al mismo tiempo. Para eso las arterias no se preocupen, no te las voy a mostrar. Si vemos la glándula suprarrenal, va a tener una función más que todo hormonal. Lo que encontramos es la cápsula, tenemos que la corteza y la médula. En la corteza vamos a encontrar tres capas o tres zonas, que son la capa glomerulosa, que va a sintetizar mineralocorticoides, la capa vascular, que va a sintetizar los glucocorticoides, y la zona reticular, que va a sintetizar los antibióticos. Y la médula, que es de color verde, acá, va a sintetizar la epinefrina, que también es conocido como adrenalina. Es lo mismo los dos, ¿ok? Epinefrina, adrenalina. Seguramente lo van a ayudar en psicología, o tal vez ya lo han llevado. ¿Ve? La función de los mineralocorticoides, glucocorticoides, andrógenos, epinefrina o adrenalina. ¿Qué función tienen los mineralocorticoides? La reabsorción de agua y la regresión de los electrolitos, por ejemplo, ¿no? Todo eso tiene que ver con el glomérulo como tal. ¿Qué función tendrán los glucocorticoides? El aumento de la síntesis de la glucosa, ¿no? Los andrógenos, ¿qué función tendrán? Como la testosterona, ¿no? Que los hombres tengan barba, la voz fuerte y esos aspectos, características sexuales, ¿no? Epinefrina y adrenalina, por ejemplo, ¿qué nos va a producir en el cuerpo? Regulación de la presión arterial. No. ¿Qué función tendrá la adrenalina? Preparar el cuerpo. Por ejemplo, es la misma adrenalina que se le pone en un paciente en paro cardiorrespiratorio. Es la misma adrenalina, ¿no? ¿Qué nos va a producir, digamos, en los pulmones? Una vasoconstricción a nivel arterial, en los pulmones broncoconstricción, a nivel del tejido adiposo, una lipólisis. ¿Para qué? Para una degradación del tejido adiposo y posiblemente nos pueda calentar el cuerpo del momento, ¿no? Son varios aspectos, pero yo les puedo mostrar estos en la pintura. ¿Ok? Pero funciones, ¿ok? Las tres capas en la corteza y la médula, ¿no? En cada una se sintetizan diferentes estructuras. Mineralocorticoides, glucocorticoides, andrógenos y adrenalina. Irrigación va a estar dado por tres arterias. La arteria suprarrenal media, superior e inferior. ¿Okay? La arteria suprarrenal media van a ser directamente de la aorta. La arteria suprarrenal superior
Aquí se está vinculando. Arteria suprarrenal superior va a venir de la arteria frénica inferior y la arteria suprarrenal inferior van a ser de la arteria renal, ¿no? Venas de la vena suprarrenal central, la que les había mostrado en la cara anterior de la glándula suprarrenal. Por ejemplo, este esquema te lo está esquematizando todo. Aquí se puede ver prácticamente todo, ¿no? Vamos a ver. Tenemos la vena cava inferior, la aorta abdominal, ¿no? Estamos viendo el tronco ciliaco, la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. Y estas dos de acá que serán las arterias testiculares o en la mujer las arterias ovarias, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Irrigación de la glándula suprarrenal. Va a estar dado por tres arterias: superior, media e inferior. Entonces vemos la arteria suprarrenal superior, arteria suprarrenal superior, que van a originarse de la arteria frénica inferior, en este caso izquierda, ¿estás bien? Arteria frénica inferior izquierda, ¿no? Va a irrigar la parte superior de la glándula suprarrenal. Encontramos las arterias suprarrenales medias, que van a originarse directamente de la aorta abdominal. Y tenemos las arterias suprarrenales inferiores, que van a originarse de la arteria renal izquierda. En este caso izquierda, ¿no? Estamos viendo la visión anterior. Entonces estamos viendo literalmente la irrigación de la glándula suprarrenal. No hay donde perderse. Si les digo grafiquen las arterias suprarrenales superiores, medias e inferiores, lo van a hacer, ¿no? Esto sale de la arteria frénica inferior, aorta abdominal y arteria renal izquierda, ¿no? Izquierda, como tal de acá, y lo mismo, derecha. Su libro de Rubier nos menciona que la arteria suprarrenal media puede ser inconstante. Podemos encontrarlo como no podemos encontrarlo. Pero sí o sí tenemos estas dos cosas, ¿no? Luego tenemos que la vena renal. La vena suprarrenal izquierda va a desembocar ¿dónde? En la vena renal izquierda, mientras que la vena suprarrenal derecha va a desembocar directamente en la vena cava inferior, ¿ok? Eso es como una pregunta que igual van a llevar seguramente en fisiología. Les han pillado con esa pregunta, ¿no? La desembocadura de las venas. El derecho desemboca en la vena cava inferior. El izquierdo desemboca en la vena renal. Recuerden que la vena renal va a estar por debajo de la arteria mesentérica superior, ¿no? Creo que esto está claro. El gráfico es muy bonito, te explica al grano lo que debes hacer. Pues voy a pasar al grupo y a la plataforma. Ya que hay otros gráficos, que es lo mismo, ¿no? Arteria diafragmática inferior, de la aorta abdominal y arteria renal, ¿no? Pero no es tan bonito como el otro. Pero se ve como tal, los tres arterias, superior, media e inferior, como tal, ¿no? Se puede ver, es lo mismo esta prácticamente. Riñones y vías urinarias, riñón, como tal. ¿Cuánto va a pesar en el varón? 140 gramos, en la mujer 125 gramos, tiene una longitud de 12, 6 y 3 centímetros. ¿Ok? Centímetros que he puesto en algún examen en milímetros y han puesto milímetros. ¿Ven? Entonces puedo variar en centímetro por milímetros. Color rojo amarronado o si quieren color café oscuro, consistencia firme. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? La espalda, ¿no? Vemos los dos riñones, el izquierdo y el derecho. Y estamos viendo las costillas, ¿no? Entonces está relacionado con las costillas, con la onceava y la doceava, ¿no? Más o menos ahí es donde van a realizar función para una infección del tracto urinario. Medios de fijación del riñón.
El medio de fijación del riñón va a estar dado por dos, por la fascia renal y la cápsula adiposa, ¿no? Lo que estamos viendo acá es el riñón y la glándula suprarrenal. ¿Okay? Riñón y glándula suprarrenal. Esta es la parte anterior y esta es la parte posterior, ¿no? Vamos a ubicar ahorita la fascia renal, que es una línea. Fascia renal. Ya. Vemos el riñón, ¿no ve? Es todo lo que estoy tocando. Va a estar cubierto por un tejido adiposo, que eso es la cápsula adiposa. Cubre al riñón. Luego la cápsula adiposa está cubierto por una fascia, que es la fascia renal, que es en este caso la línea negra como tal. Va a cubrir tanto el riñón como la glándula suprarrenal. Ahora, esta fascia renal se va a dividir en dos hojas. Si esto es la posterior, se le va a conocer como la fascia retrorrenal. Y vamos a encontrar, si esto es anterior, la fascia prerrenal. Anterior y posterior. Esa fascia se divide en dos hojas, ¿no? Y yo, para modo de acordarme, lo divido en un tercero, por ejemplo, que se va a dividir en la lámina intersuprarreno-renal, ¿no? Es esta línea que nos va a dividir, ¿qué? El riñón y la glándula suprarrenal. La lámina intersuprarrenal. ¿No acuérdense de renal? ¿No? ¿Ok? Nos va a dividir la glándula suprarrenal del riñón. ¿Ok? La parte posterior está relacionada con ¿qué? Con el músculo cuadrado lumbar. ¿No ves? Y superiormente con las costillas. ¿Qué costillas se gastan? Espacio intercostal. ¿No? Cuando estemos en la cara posterior del riñón, sabemos que está relacionándose en dos porciones. Una superior, que es diafragmática, y una inferior, que es lumbar, ¿no? Ahí es lo que se está relacionando. ¿Ves? Superiormente se relaciona con la doceava costilla. Ajá. Y inferiormente con el músculo lumbar y psoas mayor. Ahora, por ejemplo, en acá, si esto es la fascia renal, que es la hoja retrorrenal, y acá encontramos el músculo cuadrado lumbar. Este músculo cuadrado lumbar tiene una fascia del mismo músculo. Entre esta fascia y esta fascia encontramos otro tejido adiposo, que se le conoce como el tejido adiposo pararrenal, o que se conoce como de Guerota. También esta fascia renal se le conoce como la fascia renal de Guerota. También lleva ese mismo nombre, pero mejor si solo lo llevamos como fascia de Guerota. Listo. Cápsula del riñón. Este es lo mismo, pero estamos viendo un corte transversal, ¿no? El riñón es la cápsula adiposa, que está cubriendo prácticamente a todo el riñón, ¿no? Y la fascia retrorrenal, la fascia prerrenal, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo? El músculo psoas mayor y el músculo cuadrado lumbar, ¿no? Los relaciones, cuerpo vertebral, la aorta y la vena cava inferior también se pueden ver, ¿no? Puedo solamente ponerles una imagen y cortar todo esto. Identifique las estructuras anatómicas, ¿no? Tienen que ubicar, pueden hacer todo. No todo, por lo menos el 50%. Pero pueden ubicar riñón, estamos viendo la cápsula adiposa, la fascia prerrenal, el peritoneo, también estamos viendo el músculo cuadrado lumbar, psoas, cuerpo vertebral, estamos viendo la aorta, la vena cava inferior. Ya los nódulos no, digamos. Igual acá lo mismo, ¿no? Lámina intersuprarreno-renal. Esto de acá, que divide suprarrenal y riñón. La fascia renal. En esta imagen se puede ver ya todo junto, ¿no? Estamos viendo la médula, estamos viendo la corteza renal, estamos viendo la cápsula fibrosa y vamos a ver que tenemos la primera,
que es el tejido adiposo perirenal. Luego vemos una línea, que es la fascia renal. Y luego vemos otro tejido adiposo pararenal, que es la liguerota, ¿no? Nos estamos viendo prácticamente de adentro hacia afuera. Médula, corteza, cápsula fibrosa del riñón, estamos viendo la tejido adiposo perirenal, estamos viendo la fascia renal y el tejido adiposo pararenal, ¿no? Los tres prácticamente. Ok, bien clarito ahí, listo. Esto de acá se puede ver en el anfi. Pero en la otra pieza. Y acá lo mismo en el tejido transversal, ¿no? Vemos el páncreas, vena cava inferior, aorta, los riñones y esto que sería tejido adiposo perirenal como tal, ¿no? Tejido adiposo perirenal. ¿Cómo está cubierto y protegido el riñón? Listo. Cara posterior del riñón. La cara posterior del riñón vamos a dividirlo, lo dijimos en dos segmentos, ¿no? Diafragmático y lumbar, ¿no? Nos menciona que está relacionado con el ligamento arqueado lateral y el ligamento arqueado medial. Esto va a ser, son ligamentos del cuadrado lumbar y del músculo psoas. También está relacionado con la costilla onceava y doceava costilla como tal, y netamente con el diafragma, ¿no? El segmento lumbar está relacionado con el músculo psoas mayor, cuadrado lumbar, nervio subcostal, ilio hipogástrico y el inguinal. Vamos a ver si tenemos acá. Sí, aquí está, ¿no? ¿Dónde se está relacionando en la cara posterior? Vamos a la porción lumbar, no, a la porción diafragmática. Tenemos el ligamento arqueado lateral, es este, ligamento arqueado lateral. Tenemos el ligamento arqueado medial y lateral, medial y lateral. Nada más. Luego, ¿qué tenemos? El diafragma, ¿no? ¿Qué más vamos a encontrar acá? En la cara posterior de junto, el nervio ilio hipogástrico. El nervio ilioinguinal, ¿no? Algunas veces el nervio ilioinguinal va a salir del mismo nervio iliohipogástrico. En el anfiteatro, ¿cuál diríamos? El iliohipogástrico. Y el subcostal que sigue arriba, como así, ¿no? Ok. Vemos el músculo psoas mayor y el cuadrado lumbar posterior, ¿no? Pero más que todo, aquí les estoy mostrando el ligamento arqueado lateral, el ligamento arqueado medial. Lateral, medial. Y el hiato aórtico. No, eso no. Acá, que es el ligamento arqueado medial, es nada más la continuación del cuadrado lumbar. Y el ligamento arqueado lateral es del, perdón, al revés. Cuadrado lumbar y psoas mayor. Esto no es al revés. Nervio subcostal, ¿cuál será? Y lo estamos viendo. ¿Debajo de qué? De la doceava costilla, ¿no? Aquí vemos la doceava costilla, aquí vemos la onceava costilla, acá se está apoyando el riñón, ¿no ven? En la porción lumbar. Nervio subcostal. Y vemos nervio ilio hipogástrico. Y en acá se está originando del mismo nervio los dos. Ilio hipogástrico y ilio inguinal, ¿ven? Los dos. O lo podemos encontrar de forma separada. También lo podemos encontrar con la imagen que se está dividiendo en dos. Posterior que teníamos el músculo psoas mayor, cuadrado lumbar, ¿no? Acá, ¿qué encontramos? A ver, estamos viendo la cara anterior. A3 provenal media, esto vamos a ver más adelante. Ya. Lo mismo, solamente era para mostrarles a los tres nervios juntos. Nervio subcostal, hipogástrico y inguinal, ¿no? 1, 2, 3. Ok. Y lo de acá, ¿qué será? Todo esto. Tejido adiposo. Para renal. A ver, esto es el pararenal. Gracias, que es abajo. Pero Ya, vamos a relaciones. Este esquema igual está muy bonito para que ya nos estén bien.
¿no? La relación de la cara anterior, la cara posterior, es ambos similares el derecho y el izquierdo. En la cara anterior, el derecho y el izquierdo van a ser variables. ¿Ve? En la cara anterior se va a relacionar con la glándula suprarrenal. El número 2 se va a relacionar con la cara visceral del hígado. El número 3 con la porción descendente del duodeno. El número 4 se va a relacionar con ¿qué? Con el ángulo hepático o con la flexura cólica derecha, también hepático. Y el 5 con asas yeyunales, ¿no? La cara anterior del riñón izquierdo se va a relacionar con ¿qué? Con la glándula suprarrenal. También se va a relacionar con ¿qué acá? Con la cara posterior del estómago como tal, ¿no? Se va a relacionar el número 8 con ¿qué? Con el cuerpo y el páncreas y vasos sistémicos también. La cara número 5, asas yeyunales o intestinales, intestinales también. Número 7, ¿con qué se va a relacionar? Con el vaso. Y el 9 es el colon descendente, ¿no? Entonces acá está en inglés. Uy, voy a pasar. ¿Lo puedes repetir, porfa? Ya este lado. Pero lo voy a repetir, pues les voy a tirar. Relaciones de la cara anterior del riñón. El lado derecho, el número 1 se va a relacionar con la glándula suprarrenal. El número 2 se va a relacionar con la cara visceral del hígado. Por eso en el hígado encontramos la impresión renal. El número 3 se relaciona con la porción descendente del duodeno. El número 4 se va a relacionar con la flexura cólica derecha y el ángulo o el ángulo hepático. Y el número 5 con asas intestinales, más que todo del yeyuno. Cara anterior del lado izquierdo del riñón, glándula suprarrenal. Cara posterior del estómago, cuerpo y cola del páncreas. El número 5, asas intestinales y yeyuno. Borde lateral encontramos el vaso y aquí lo que nos dice es el colon descendente. En su libro de Rubier nos menciona que también se relaciona con el extremo izquierdo del colon transverso. ¿Ok? Una pregunta. En este caso, como Karen dijo, flexura derecha, en el hígado, si también se encuentra una impresión, lo que sería en el lóbulo derecho, que es la flexura cólica. Ya, ¿este? Claro, hay la impresión cólica. Y se va a relacionar. También se relaciona. O sea, todo está apretado, no es que está solo. Todo está. ¿Cómo? Todo está. Obvio, pues. Mira cómo cabe todo. No es que está suelto todo, ¿no? Cara anterior, cara inferior, aorta, vena cava inferior, vena renal, arteria renal, tronco ciliar y todas las cosas, ¿no? Pero ya aquí está todo graficado y más esquematizado. ¿No? Cualquiera puede marcar en el anfiteatro. Sí. Esto es, por ejemplo, el granato y es lo mismo, ¿no? Esto sería glándula suprarrenal. Glándula suprarrenal, rojo, hígado, como tal, ¿no? Creo que está en portugués. El verde. La porción descendente del duodeno. De color verde, la flexura cólica. De color amarillo, el yeyuno. Yeyuno como tal. De color rojo, la cara posterior del estómago. Tenemos el borde lateral, tenemos el vaso, tenemos que, acá dice colon descendente, igual, ¿no? Pero Rubier nos dice el extremo izquierdo del colon transverso, ¿ok? Páncreas, cuerpo y cola, ¿no? Lo mismo, ¿verdad? ¿Qué curva? Borde medial del riñón, los voy a botar. Borde medial del riñón. Vamos a tener tres segmentos, suprailiar, iliar e infrailiar, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, tenemos el suprailiar, esto es el ilio del riñón, lo que estoy tocando es el ilio del riñón, y esto es la infrailiar. Suprailiar está la glándula suprarrenal. Ilio, vamos a encontrar ¿qué? El pedículo renal.
va a pasar la arteria, la vena renal y también la pelvis renal, ¿no? Luego encontramos que la región infrahiliar, que se va a relacionar con la pelvis renal, netamente, ¿no? Estamos viendo las arterias segmentarias, por ejemplo, ¿no? Estas son las arterias segmentarias que van a pasar por las arterias interloculares y se van a formar las arterias arqueadas en la base de las pirámides de Malpighi. Y estas chiquititas se les conoce como arterias interlobulares. ¿Ok? Por eso no es que se ve, solamente llegamos a ver en el anfiteatro las arterias segmentarias. Seguimos en relaciones. Borde lateral. El derecho se está relacionando, acá vemos el borde lateral, netamente con el lugar. Y en el borde lateral del lado izquierdo se relaciona con el vaso, ¿no? Hígado, vaso. ¿Qué más se relaciona? Con el colon de secreción. Listo. Esto, por ejemplo, es de Rubier, su esquema para poder entender el tema de relaciones es de Rubier, ¿no? Estamos viendo que ¿qué sería esto? La flexura esplénica, ¿no? Entonces la flexura esplénica no se relaciona con la cara anterior del riñón, ¿eh? Se relaciona el extremo izquierdo o el colon descendente, como tal, ¿no? Lo mismo, cabeza y cola del páncreas, glándula suprarrenal, el vaso. Aquí tendría que escribir el estómago. Al lado izquierdo, ¿qué veo acá? La primera porción del oveno, la porción descendente, que también se relaciona con la cara anterior del lado derecho del riñón. Y veo la flexura cólica. Flexura cólica. Este es el otro esquema de Rubier, también es válido si leer de todas formas, pero creo que este está más bonito. A ver, pero es lo mismo. Es lo mismo. ¿Cómo va a serlo? Ok, el hilio está conformado ¿por qué? Por la vena, arteria renal y el Conducto, pelvis no. renal, ¿no? Vemos una cara anterior y una cara posterior. Acá, la configuración interna del riñón va a estar dado, más que todo, tenemos la corteza, que es todo lo que estoy tocando, y tenemos la médula, ¿no ve? La médula del riñón. La corteza, ¿qué es lo que vamos a encontrar? A las Más que todo pirámides. los glomérulos, Ajá. ¿ve? Los glomérulos como tal. En la médula encontramos las Pirámides. pirámides de Malpighi, tenemos la base, tenemos columnas. ¿no? Columnas. Sí, entre las pirámides encontramos, por ejemplo, acá se ve bien su columna, Sí. columna, las Columnas columnas de vertiginoso. Columnas renales dice el Rubier y nos dice pirámides renales en el Rubier, ¿no? Cualquiera de los dos es válido. Detrás de la pelvis renal encuentro el espacio que es conocido como el seno Seno renal, renal. ¿no? Por ejemplo, esto de acá, estos orificios, ¿qué serán? Senos renales. No. ¿Qué serán? Papilas renales. En este caso esto sería una papila renal, estos de acá no. Pero la punta, el vértice de las pirámides de Malpighi va a dar las papilas renales. De ahí se convierte, va a seguir a cálices menores. 3 cálices menores conforman una cáliz mayor y las cálices mayores conforman la pelvis renal y luego viene el uréter, ¿no? Esto para que nunca se olviden. Acá que es lo que se puede ver, papilas renales, ¿no? Solamente aquí han hecho un corte, quitan las cálices y acá se puede ver las papilas renales, ¿no? En el de blanco. Tipos de pelvis renal. Cálices menores, podemos ver más grandes, ampulares. Esto se le conoce como ampulares. Las normales y la formación de las cálices menores con cálices mayores, ¿no? Diferentes tipos de pelvis renal. Acá estamos viendo el vértice de las pirámides de Malpighi, ¿no? ¿Qué es lo que encontramos? Una lámina cribosa. ¿Qué es lámina cribosa? Lleno de orificios como tal, ¿no? Por donde va a secretar el orina como tal, ¿no? Por donde va a acabar, ¿qué? El conducto colector,
¿no? Que han estudiado el tema de la nefrona. A ver, va a bajar por el conducto colector. Entonces, el vértice es esto, ¿no? El vértice común. Vemos seno renal y acá vemos que tejido adiposo. En el seno renal, lo que comentaba el César. Lo mismo, ¿no? Sí. Cálices menores, cálices mayores, perirenal, irrigación de riñón. Ya. La irrigación de riñón va a estar dado por 5 arterias secundarias. Obviamente viene la arteria renal. La arteria renal se divide en 4 anteriores y una posterior, ¿no? Tenemos que estudiar la riñón que va a tener diferente irrigación, ¿no? Por eso está de color azul, naranja, rojo y verde. Esta es la cara anterior y esta es la cara posterior. La cara anterior, arteria segmentaria superior. Arteria segmentaria anterosuperior, anteroinferior y arteria segmentaria inferior. Y en la posterior solamente es una arteria segmentaria posterior, ¿no? Como es la irrigación del riñón. Por ejemplo, acá sí se puede ver las 4 arterias, ¿no? Arteria renal, arteria segmentaria superior o apical, arteria segmentaria anterosuperior, anteroinferior, anteroinferior. ¿Cómo se dividen las 4? Y van a los 4 segmentos del riñón. Y la cara posterior, como solamente va una sola, ¿no? A la parte media. ¿Cómo comienza? Arteria renal, ¿no? Número 2, se va a dividir en arterias segmentarias. Aquí lo estoy cambiando. Número 3, arterias interlobulares, que van a ascender por las columnas de Bertini. Llegan a la base de las pirámides de Malpighi, que se dividen en arterias arqueadas, o también conocido arcuatas, también se le conoce, ¿no? Arterias interlobulares. Y de ahí recién se divide en arterias interlobulares, pero ya en la corteza. Y el número 4 se convierte en ¿qué? Arterias aferentes. ¿Ve? Y luego el capilar, y luego las arterias eferentes. Listo. ¿Claro? Sí. Más o menos. Creo que sí. Aquí hay otro esquema. La arteria renal se va a dividir en arterias segmentarias. De las arterias segmentarias, que son las 4 que están yendo, se va a dividir en arterias interlobulares. Estas arterias interlobulares van a ascender por las columnas de Bertini, ¿ya? Tenemos las arterias arcuatas o arqueadas, que es lo mismo, que se va a ir una a la derecha y una a la izquierda en la base de la pirámide de Malpighi. De ahí se arma como arcos arteriales, va a ascender en arterias interlobulares, que es en la corteza, ¿ya? En la corteza como tal. De ahí va a ir a la arteria aferente, capilares glomerulares y arterias eferentes, ¿no? Ya esto de acá es microscópicamente, pero claro. Sí. Entonces va a ser mucho mejor. Esa de las interlobulares vienen las Este es que más. y luego las anteriores. Sí, 4 anteriores y una posterior. Ese nos lo pregunté. La posterior Pero también tiene la cápsula adiposa y la fascia renal irrigación, que va a estar dado ¿por qué? Por la arteria capsular y la vena capsular. ¿Okay? También está irrigado la cápsula, por si acaso. Uréter va a medir 25 centímetros de longitud, de 8 a 10 milímetros su calibre. Superiormente, los dos uréteres se van a encontrar a una distancia de 7 a 8 centímetros e inferiormente se van a encontrar, ¿dónde? En la vejiga, y va a tener un diámetro de 2 centímetros, ¿no? Presenta 3 estrechamientos que no les dije abajo: cuello del uréter, apertura superior de la pelvis y entrada de la pared vésica. 3 estrechamientos, por si acaso no es mucho abajo, ¿ok? No, no es tanto. La porción, Está relativamente bien, las porciones del uréter, por ejemplo, son 4, ¿no? Lo que está de color verde es la porción lumbar, ¿ve?
porque va a bajar por el psoas mayor, llega acá a la arteria ilíaca común, se convierte en la porción ilíaca. Pasa, esto lo que estoy tocando es la porción pélvica, ingresa a la vejiga, no es esto por si acaso esto es útero, y es la porción vesical. Donde se forma el trígono. Aquí tenemos la porción lumbar, la porción ilíaca, la porción pélvica. La porción vesical que ya es cuando ingresa a la vejiga. Acá igual, ¿no? Lo mismo, porción lumbar, músculo psoas mayor, porción ilíaca, arteria ilíaca común, porción pélvica. Vamos a encontrar que en la mujer se relaciona con la arteria uterina y la vagina. En el varón, conducto deferente y vesículas seminales que se encuentran en la cara posterior de la vejiga. Porción intramural, también conocido como la porción vesical, el meato uretral, ¿no? Y está señalado. ¿Listo? Capas del uréter. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? El lumen, la mucosa, el epitelio transicional. Este epitelio transicional siempre se tienen que acordar, les va a servir para la fisiopatología de las infecciones del tracto urinario. Lámina propia, luego encontramos muscularis, que sería longitudinal circular. Y al último, adventicio, como siempre, ¿no? Pero tiene que ver con el ascenso de las bacterias para producir un producto alta o baja, no que toda irrigación del conducto uréter, va a estar dado por la arteria renal, arteria testicular en el varón y en la mujer arteria oval, arteria ilíaca común, arteria vesical, arteria del conducto deferente en el hombre y arteria uterina en la mujer. ¿Cómo está irrigado? Solamente el conducto de los uréteres. Lo pueden ver acá. Tiene diferente irrigación de diferentes arterias. Renal, testicular, ilíaca común, vesical, conducto deferente y en la mujer arteria uterina. ¿Ya? Retorno venoso, venas renales, venas suprarrenales y venas testiculares o ovarias. Inervación. Inervación plexo-renal, nervio testicular, nervio hipogástrico inferior, por si acaso. Ya, ¿qué vemos acá? Una radiografía con contraste. ¿No? Le han hecho tomar un contraste, por eso es que se puede ver todo el conducto, ¿no? Las cálices menores, las cálices mayores, la pelvis renal, el conducto uréteres como tal, ¿no? Entonces podemos ver, en algún momento van a tener que describir todo eso, por eso ¿cómo ligar la perfección naturaleza y seguir? Será cuando estén 10 minutos. Digamos antes de que usted vejiga. Ubicación, va a estar ubicado en el suelo de la pelvis. En el hombre, antero superior, se va a encontrar entre el recto y la vesícula seminal, y en la mujer, el útero y la vagina. En el cadáver va a tener un contenido de 1000 a 1200 cc de líquidos. En una persona viva puede aguantar de 2 a 3 litros porque se distiende, ¿no? En la vejiga vacía se aplasta. En una vejiga llena se distiende, ¿no? Deseo orinar, ¿cuándo ustedes van a tener deseo orinar? De 150 a 300 centímetros cúbicos, ¿no? 2 a 3 litros, ¿ve? Entonces no me pueden pedir permiso. Pero doctora, hay que deseo de orinar 100. Claro, deseo que pueda así orinar, digamos, pero de 2 a 3 litros es bastante. Y si no estamos con los ojos tomando una Coca-Cola entera, ¿no? No, doctora, eso es imposible. No es bueno aguantarse, por ejemplo. Normalmente, Pero pueden aguantar hasta un 2 litros. Una Coca-Cola. Y si revienta. Cara superior de la vejiga, lo que se ve en el anfiteatro, se ve la cara superior, sí. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Nada más que peritoneo. Nada más encontramos peritoneo ahí, ¿no? Detrás vamos a encontrar el recto.
¿no? Y estamos viendo el colon sigmoide. Cara antero inferior, se refiere cara antero inferior. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Les mencionaba el espacio retropúbico. Sínfisis, encontramos el pubis como tal, ¿no? Entre el espacio retropúbico encontramos la fascia umbilico vesical. No se ve, pero por teoría tendría que estar, ¿no? Y en acá encontramos el peritoneum. Medios de fijación de la vejiga, ligamento puboprostático en el hombre y en la mujer ligamento pubovesical. ¿Ok? Pubovesical. Ok, tenemos la vejiga, la vagina, el recto. Estamos viendo una pelvis femenina, ¿no? Tenemos la vejiga, la vagina y el recto, ¿no? A esto se le conoce como fascias que vamos a tener. Estamos... Esto es sacro y esto es pubis, ¿no? Entre la vejiga y el espacio retropúbico encontramos el espacio de Retzius. ¿Ok? Espacio de Retzius. Pregunta de examen. Luego voy a encontrar la fascia umbilico prevesical. Entre la vejiga y la vagina voy a encontrar la fascia vesico-vaginal. Y entre la vagina y el recto encuentro la fascia rectovaginal. Entre el recto y el sacro, la fascia presacra. ¿Okay? Esos recios no en el diente, ¿no? Sí. ¿Dónde se El espacio de Retzius, por lo que les he mostrado. Pero es lo mismo, pero es el mismo, la pieza porque lo he descubierto. Cara postero inferior de la vejiga vamos a encontrar el orificio interno de la uretra, ¿no? Sería acá, ¿no? Estamos viendo la parte posterior. Vamos a ver el trígono Vesical. vesical. Ese es el péndulo. Esto es la cara posterior inferior. ¿Qué voy a encontrar en la cara posterior inferior de la vesícula? Voy a encontrar que la vesícula seminal en el hombre, como tal, me encuentro en la cara posterior inferior, la vesícula seminal. Cuidado, les marquen el amplio, la vesícula seminal. ¿Me ve? Acá está posterior, porque estamos ingresando con los uréteres como tal, ¿no? Ingresan los uréteres en la cara posterior inferior. Pregunta, ¿en qué cara de la vejiga van a ingresar o van a desembocar los uréteres? Cara anterior, postero inferior. La vesícula es el nivel de nuestro doctor en el neofil. Acá otro, ¿no? Vesícula seminal, glándula seminal, ¿no? Conducto ampular del conducto deferente, pero esto de acá lo voy a llevar con un aparato reproductor masculino en el trayecto de los espermatozoides, ¿no? Que tiene que ver con el conducto deferente, con la vesícula seminal, se va a contar con el líquido prostático. Habla lo que Exacto. Trígono vesical, por ejemplo, está por los dos conductos. ¿Qué conductos son? ¿Uretrales? Ureterales. ¿Ves? Tenemos la uretra en forma de trígono vesical como tal, ¿no? Los huequitos. Acá, lo mismo que hemos visto en el anfiteatro. En la foto que les he mandado, por ejemplo, se pueden ver los dos, ¿ves? Son los orificios de los uréteres, ¿no? Esto va a ser más o menos de 2 a 3 centímetros. Por si acaso, de 2 a 3 centímetros, encontramos que No sé quién el enfoca. orificio de la uretra, y en Al el centro doctor. encontramos que la úvula de la No sé vejiga, quién enfoca. ¿no? La úvula de la vejiga, úvula de la vejiga, ¿no? ¿Cierto? Esto ya es de la próstata, así que no les voy a dar eso. ¿Ya? El utrículo prostático, por ejemplo, cresta uretral. Wow. Fondo de la vejiga. Capas de la vejiga. Vamos a tener el epitelio urinario como tal. Vamos a tener la lámina propia donde encontramos los vasos y venas. Como tal, vamos a encontrar que una capa muscular longitudinal interna. Vamos a encontrar una capa muscular circular externa. Y encontramos una capa muscular longitudinal externa. Entonces, longitudinal, circular, longitudinal y adventicia. Ojo, este cambia.
¿Ok? Tenemos tres capas musculares, longitudinales y circulares. Pero os voy a mandar. Inervación de la vejiga. Va a estar dado por ramas vesicales, ramas prostáticas, arteria del conducto deferente y arterias uterinas. ¿No? Arterias vesicales, ramas prostáticas, arterias del conducto deferente y las arterias uterinas. Esa es la rama de la arteria y la común derecha, ¿verdad, Doc? Sí. Supuestamente esto ya han llevado, ¿no ves, José? Hemos llevado las ramas colaterales y miembros inferiores. Era la tercera semana. Para leer los 108. La tercera semana. 108, perdón. Inervación de la vejiga, ¿por qué está dado? Por el nervio sistema simpático y parasimpático. ¿Ves? Simpático está dado por los ganglios. Y parasimpático, ¿en qué lugar se encontraba? Neuro. ¿Quién controla la vejiga? Ah, ya, no. ¿S1, S2, S3 o es S2, S3, S4? S2, S3 y S4. ¿Ves? El neuro está dado por el sistema parasimpático. Simpático por los ganglios simpáticos prevertebrales que se encuentran alrededor de la columna vertebral. Uretra masculina. No lo voy a llevar porque es del aparato reproductor masculino. Ah, yo no tengo batería. Esto no, aún no. Aún no.